Nos acompaña el doctor Ricardo Preda, especialista en delitos económicos y sobre todo una persona que nos va a ayudar a entender qué es lo que significa el lavado de dinero, porque parece una cuestión muy compleja entender todo el esquema de cómo funciona, cómo se lava dinero, cómo se va de divisas, qué significa cada una de estas cosas, que en materia de derecho a veces uno habla como si el resto supiera y entendiera de qué se trata verdaderamente, pero queremos que el doctor Preda nos explique con detalles y sobre todo bien entendible de qué se trata todo esto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Santi, para ti y para la audiencia AM. Un placer estar acá en el programa. Doctor, ¿qué es el lavado de dinero? Y básicamente, ¿cómo se lava dinero? A partir de esto que explota en Brasil, donde se dice son 1.656 millones de dólares, es apenas lo que se pudo corroborar, podrían ser más de 8.000 millones de dólares verdaderamente, sobrevaluaban obras del dinero que finalmente tomaban de Petrobras, repartían dinero hasta sectores políticos, sectores económicos de poder en el Brasil. Pero, ¿qué es el lavado de dinero propiamente? Bueno, el lavado de dinero, como decía un profesor mío, es algo que tiene su origen con el nacimiento del dinero. Ahora, como delito en sí, o sea, formalmente como delito, esto recién comienza a llamar la atención de los estados a finales de la década de los 80. En 1988, en el Congreso de Viena, que era un congreso relacionado al narcotráfico, se establece en ese congreso que se le inste a los estados, y de hecho que parte del tratado dice eso, que se le inste a los estados no solamente a penalizar el tráfico de drogas, sino también la legitimación del capital proveniente de la droga. Ajá. Bueno, a partir de ahí, de 1988, nuestra Constitución, y esto es muy importante, Santi, nuestra Constitución de manera expresa le ordena al legislador inferior, es decir, al Congreso, a que penalice la legitimación de capital proveniente del narcotráfico. El artículo, creo que 71 de la Constitución así lo establece, y es así que en 1996 tenemos nuestra primera ley, la ley 1015, que penaliza el lavado de dinero. Luego, el Código Penal de 1997 deroga la parte penal de la Ley 1015 y establece en su artículo 196 el lavado de dinero. Como el lavado de dinero tiene su nacimiento solamente en la legitimación de dinero proveniente del narcotráfico, pero eso luego fue extendiéndose más hasta la última modificación en el 2008, donde se amplió el catálogo de delitos y de hecho puede provenir de varios delitos que son comunes, por decir de alguna manera, como la estafa, la lesión de confianza, etc. ¿Cómo se lava ese dinero? Bueno, ahí viene la cuestión. El tema del lavado de dinero se puede realizar de diferentes maneras. El Código Penal, y acá lo importante es establecer lo siguiente: uno puede dar una definición teórica del lavado de dinero. Ahora, desde el punto de vista estrictamente legal, nuestro Código Penal establece que es lavado de dinero el ocultar objetos o simular la procedencia de objetos que tengan su origen en un catálogo de delitos, no en cualquier delito, sino en un catálogo de delitos. Acá ya hallamos una primera diferencia con la legislación brasileña. La legislación brasileña establece que el lavado de dinero es ocultar o simular un bien proveniente de cualquier delito, o sea, cualquiera. En nuestro Código Penal no es cualquier delito, sino se establece en el artículo 196 un catálogo. Es decir, si uno oculta un dinero proveniente de un delito que no está en ese catálogo, propiamente no es lavado de dinero. Entonces, ahí hay diferencias entre la legislación brasilera y la legislación paraguaya. La paraguaya, muy parecida a la alemana, entonces se basa en un catálogo, es decir, no es el ocultamiento de un objeto proveniente de cualquier delito, sino de unos delitos que están expresamente establecidos en el artículo 196. De esos delitos expresamente establecidos, yo quiero ir al caso puntual para no dispersar por una cuestión de economía de tiempo. Este dinero básicamente nacía de la petrolera de Brasil, de donde se sacaban recursos porque había que construir obras. Las obras se sobrevaluaban. Las obras que podían costar $10 terminaban costando $10 millones, por poner un ejemplo. Todo ese excedente, que era dinero mal habido, por llamarle de alguna manera, terminaba distribuyéndose
entre cambistas. ¿Qué rol tenían los cambistas y por qué las casas de cambio son sospechosas en los casos de lavado de dinero? Bueno, en Brasil, y acá vamos a la realidad de Brasil, Brasil tiene un control muy estricto hacia la salida de dinero de su país, distinto al caso paraguayo. Acá no hablando de lavado de dinero ni nada en particular, sino un paraguayo puede hacer una transferencia sin ningún inconveniente de su cuenta a cualquier lugar del mundo, el monto que le parezca. O sea, no hay ninguna limitación, uno no paga ningún impuesto por remesar su dinero al exterior, distinto a Brasil. O sea, de Brasil yo no puedo extraer divisas sin que eso deje de pagar tributos, el solo hecho de extraer divisas del país. En el pasado, en Brasil, había unas cuentas que se denominaban CC5 que podían tener los extranjeros no residentes en Brasil, y a través de esas cuentas CC5 se habían extraído muchísimo dinero de Brasil y habían parado en casas de cambio de Paraguay. Eso motivó en su momento el pedido de extradición de varios propietarios de casas de cambio en Paraguay, y la justicia, acá es muy importante hablar de lo resuelto por la justicia paraguaya en aquel momento, porque Paraguay rechazó esos pedidos de extradición, argumentando que la conducta de evadir divisas, por alguna manera decirlo, no estaba penada en Paraguay y por ende no se podía conceder la extradición, y fue rechazada. Este rechazo incluso tuvo la venia de la Fiscalía General del Estado en aquel momento, estamos hablando del año 2005, y fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. En ese caso, que se llamó cuenta CC5, entonces el dinero provenía específicamente de lo que se denominaría una evasión de divisas, y por eso Paraguay rechazó. En el caso que me estás planteando ahora, aparentemente, si es así, yo no conozco el caso en detalle, ¿verdad? Pero si el caso es así, el dinero provendría de hechos de corrupción. Bueno, en ese caso, si se trata de una causación de un perjuicio a una empresa como Petrobras y el dinero proviene de ese hecho, sí sería punible también en Paraguay. Pero si se trata solamente de evasión de divisas, vamos a tener un inconveniente en cuanto a la doble incriminación. Insisto en esto, Doc. ¿Cuál es el rol de la casa de cambios? ¿Por qué el cambista es fundamental dentro de este negocio? Recibe reales y cambia dólares. O sea, básicamente esa es la operación, y durante años ha sido, según comentarios, y eso fue lo que motivó esos pedidos de extradición en su momento de Brasil, que el dinero pasaba en físico, de reales, o sea, reales del lado brasilero, pasaban por tierra, por el puente de la Amistad al lado paraguayo, y en las casas de cambio se cambiaban a dólares, y los brasileros podían remesar a los lugares donde ellos tenían sus cuentas, fuera de Brasil obviamente. Sin tener un registro del origen de ese dinero. Claro, sin tener el registro del origen de ese dinero, simplemente se traía. A ella no importa si los reales fueron, para los brasileros, ¿verdad? No importa si los reales fueron obtenidos lícitamente. O sea, en ese negocio estuvieron involucrados muchas personas que tenían negocios lícitos. O sea, tenían negocios lícitos, pero lo que querían eran extraer dinero de Brasil sin pasar por sus órganos de control, y eso motivó que se realicen varios procedimientos contra ciudadanos paraguayos en Brasil. Si tenemos a mano las placas que habíamos solicitado, y Enrique también tiene algunas como para explicarnos todo esto, me gustaría que lo pongan al aire, por favor. Esto que tiene que ver con el silencio que denominamos nosotros por parte de la CEPRELAT, que hasta ahora no se ha expresado respecto a esto que sucedió, salvo una declaración pública de su titular diciendo que ya desde el 2014, 2015, 2016, ellos le estaban siguiendo el rastro a Darío Messer, pero que desde la Fiscalía han dicho que recién esto llegó el 17 de abril al Ministerio Público como un informe. Vamos a la siguiente placa, vamos a ir pasando para poder entender un poco parte de lo que queremos mostrarles. Según informes de Estados Unidos del marzo de 2017, Paraguay es el mayor centro de lavado de dinero de América Latina. Organizaciones transnacionales lo que hacen es blanquear sus operaciones ilícitas a través de bancos, financieras y casas de cambio, y esto es posible gracias a fronteras sin control, a casas de cambios que no están reguladas. La cantidad de casas de cambios que hay en zona de frontera es impresionante, y el alto índice de corrupción y de impunidad. Mirando otro informe que es del mes de agosto,
del año pasado, el Instituto Basilea, que lo que mide es el índice antilavado de activos, dijo que Paraguay es el peor país de Latinoamérica en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y este dato es fulminante. Entre 147 países, Paraguay figura entre Irán, Afganistán, Mozambique, Uganda, Tanzania, Camboya y Burkina Faso en materia de prevención de lavado de dinero. Sin embargo, lo que salta en Paraguay respecto a estas personas que estamos viendo, Morco Messer, Darío Messer, el propio presidente de la República, Horacio Cartes, que en su momento había tenido una condena por evasión de divisas, es verdaderamente un escenario tremendo. El mayor escándalo del Lava Jato de Brasil tiene que ver con constructoras y contratistas de obras públicas de Brasil que se repartían todos los contratos de Petrobras. ¿Qué es lo que hacían con estos contratos o cómo lo hacían básicamente? Con complicidad de los directores de la petrolera que sobrevaloraban contratos públicos. Producto de estos contratos públicos sobrevalorados es que en marzo del 2014 la Policía Federal empezó a realizar allanamientos en gasolineras que eran usadas para fachada del lavado de dinero y de los excedentes que se distribuían finalmente entre funcionarios sobornados, legisladores y políticos en general. Los números del Lava Jato nos muestran 1.800 procedimientos, cerca de 300 personas que terminaron siendo acusadas en el marco de esta investigación, 40 sentencias por corrupción con delitos como crimen contra el sistema financiero internacional, tráfico transnacional de drogas, lavado de dinero y evasión de divisas. Y además 183 condenas con 119 personas, y si sumáramos los años de cárcel, estamos hablando de más de 1.800 años de cárcel aproximadamente. En términos económicos, comprobados unos 2.000 millones de dólares, pero se estima que en realidad el perjuicio fue mayor a 8.000 millones de dólares. Y preparamos, Enrique, un informe respecto a esto, pero antes del informe, este hombre que es clave para nosotros. Desde el 2009, el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes es Óscar Voidanich. Han pasado varios gobiernos y Voidanich continúa en esta secretaría. A pesar de lo que les mostrábamos hace rato, son los índices de Paraguay en materia de combate al lavado de dinero. Pasó Fernando Lugo, pasó Federico Franco, pasó el propio Horacio Cartes y Voidanich continúa como el intocable dentro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Hoy la Fiscalía, hoy el Ministerio Público dice que recién el 17 de abril de este año recibió informes de la Secretaría de Lavado de Dinero respecto a el caso Messer en particular. ¿Por qué no lo hizo antes? Voidanich tiene mucho que explicar a la sociedad paraguaya y a la justicia de Brasil respecto a los requerimientos que se han realizado desde un primer momento respecto al caso Darío Messer. Enrique, preparamos un informe que tiene que ver con Darío Messer en particular y el escándalo del Lava Jato. Así es, señor. El objetivo es que se entienda claramente de qué estamos hablando y qué fue noticia en estos días y va a seguir siendo noticia. Hablábamos recién de todo lo que tiene que ver con lavado de dinero, Paraguay respecto al lavado de dinero, y lo que vos explicabas sobre el caso de Lava Jato, un esquema de coimas, pero esas coimas es plata que uno no puede justificar, por lo tanto hay que lavar ese dinero y también hay que hacerlo distribuir de alguna manera que corra esa plata y preferentemente hacia el extranjero. Ahí es donde entra la familia Messer, donde entra Darío Messer como uno de los cerebros encargado de lavar dinero a través de casas de cambio y otros sistemas que vamos a ir explicando. Tenemos un informe, un disparador al respecto y después seguimos hablando del tema. Darío Messer, empresario brasileño involucrado en el caso de mayor lavado de dinero y evasión de divisas en la historia del Brasil y uno de los mejores amigos del presidente de Paraguay, Horacio Cartes.
Y me honra mencionar el nombre querido de don Morco Messer. Él me enseñó a reconocer y valorar al pueblo judío. Hizo nacer en mí profunda admiración por Israel. Para entender cómo operaba Darío Messer, hay que entender dónde empezó todo. La Operación Lavallato. Comenzó en julio del 2013 cuando la Policía Federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y Sao Paulo. Se estima que entre el 2004 y 2012, cerca de 8.000 millones de dólares fueron licuados por esta red criminal que operó en toda América Latina. La organización estaba encabezada por Sergio Cabral, ex gobernador de Río de Janeiro, que fue condenado a 14 años y 2 meses de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de dinero. Cuando el volumen operado por Sergio Cabral aumentó de manera exorbitante, sus principales operadores financieros, los hermanos Renato y Marcelo Chevar, buscaron la ayuda de Vinicius Vieira Barreto Claret y Claudio Fernando Barbosa. En marzo del 2017, Vinicius Vieira Barreto Claret y Claudio Fernando Barbosa fueron arrestados en Uruguay y extraditados a Brasil. Una vez detenidos, acordaron colaborar con las autoridades y de esa manera poder tener una revisión de futura pena y reducción de ser posible. Estos nombres son clave, ambos considerados por el Ministerio Público de Brasil como los cambistas de los cambistas. Se volvieron colaboradores y revelaron la existencia de un sistema llamado Bank Drop, compuesto por 3.000 empresas offshore en 52 países y que realizó transacciones por un valor de 1.600 millones de dólares. Traducido al español, empresas mayormente fantasma, creadas en otros países y usadas para ocultar al propietario o beneficiario para lavar dinero. Paraísos fiscales para evitar pagar impuestos. Acá es donde ingresa Darío Messer al campo de juego. En 2011, los dos principales operadores solicitaron al empresario que aportara recursos para que la cuenta siga girando. Darío Messer fue responsable de dar cobertura financiera a las operaciones de Claret y Barbosa, recibiendo el 60% de las ganancias. En sociedad con otro cambista, identificado como Enrico Machado, Darío Messer creó el banco Evergreen, EBG, un ente bancario ubicado en Antigua y Barbuda que pasó a tener relaciones con los negocios desarrollados en Uruguay y que fue instalado con la finalidad de ocultar recursos de los clientes en el mercado negro. De acuerdo con el informe con el que cuenta la justicia brasileña, la casa de cambio Urendagüe, con sede en Ciudad del Este, se encuentra vinculada a los negocios de valores de Messer. Básicamente, Messer era como la mano derecha de los cambistas Vinicius Vieira Barreto Claret y Claudio Fernando Barbosa, que a su vez eran mano derecha de los hermanos Chevar, que a su vez respondían directamente a la cabeza de todo el esquema, el ex gobernante de Río de Janeiro, Sergio Cabral, hoy condenado. Claret y Barbosa describieron de forma detallada las tipologías actuales de lavado de dinero y cómo desarrollaron, junto con Darío Messer, una compleja red de cambio paralelo basada inicialmente en Brasil y desde el 2003 en Uruguay, de donde remotamente comandaba sus negocios. Hicieron carrera en las casas de cambio de la familia Messer ya en los años 80, comandadas inicialmente por Morco Messer y al fallecer él, por su hijo Darío Messer. Claret y Barbosa trabajaron para los Messer hasta el día de sus arrestos, el 3 de marzo del 2017. Claudio Barbosa dijo en su testimonio de colaboración ante la justicia brasileña que entre los años 2009 a 2017 fueron destinados a Darío Messer 24 millones de dólares, la mayor parte de ellos registrados en cuenta de código Cagarras. Y me honra mencionar el nombre querido de don Morco Messer. Él me enseñó a reconocer y valorar al pueblo judío.
Bueno, vamos a aplicar algunos puntos de este documento que ya hacíamos referencia, de hecho, en este material del Ministerio Público Federal de Brasil. Son más de 400 páginas donde se explica por qué se emiten las órdenes de captura internacional en Brasil, Uruguay y Paraguay respecto a 45 personas. Entre ellas estaba, por supuesto, Darío Messer. Este documento explica cómo funcionaba este esquema de lavado de dinero liderado de alguna manera por Darío Messer. Vamos a aplicar y arrancamos con esto. La cabeza de esta organización criminal, llamada de esa manera por el Ministerio Público Federal de Brasil, era Sérgio Cabral, quien ya veíamos recién, ex gobernador de Río de Janeiro, hoy ya está preso. Procesado también, toda esta organización criminal a partir de ahora cometió unos delitos, según el Ministerio Público, de evasión de divisas, lavado de dinero y también delitos de corrupción. En total, según el Ministerio Público de Brasil, toda la organización criminal, todo este grupo completo, liderado por Sérgio Cabral, logró ocultar en el exterior, con el esquema que ya explicaba recién acá, un total de 318.550.000 reales en concepto de coimas. Es el monto total a la conclusión a la que llega esta primera parte de esta investigación del Ministerio Público de Brasil. Vamos a la siguiente placa y acá ya vamos a ver parte de lo que muestra, de hecho, este documento al que hacíamos referencia. En una de sus primeras páginas, ellos muestran cuál es el esquema. Pone como la cabeza, el operador político y jefe de la organización criminal, como dice ahí, a Sérgio Cabral, este hombre, el ex gobernante y ex gobernador de Río de Janeiro. Y a partir de ahí va bajando este esquema. Fíjense, un esquema que va bajando, en otros operadores administrativos, cómo funcionaba este esquema grande, hasta que se llega a estas dos personas que a partir de ahora se vuelven en elementos claves. Son los que están más abajo en la cadena, en esta cadena, pero son las personas que fueron detenidas y además contaron todo. Tuvieron lo que se llama una participación premiada en la investigación. Ellos accedieron a sentarse con el Ministerio Público, dar documentos, testimonios, pruebas. Por lo tanto, son colaboradores cercanos a la investigación y se ponen a contar absolutamente todo. Estas dos personas que se conocieron prácticamente en la década de los 80 y trabajaron directamente para Morco Messer, el papá de Darío Messer, es lo que dice también este documento. Por lo tanto, conocían desde los 80, imagínense, cómo funcionaba el esquema de cambios y de lavado liderado por los Messer, y ellos cuentan absolutamente todo. En otro esquema que muestra también esta carpeta, se puede ver de hecho cómo funcionaba esta parte, la del lavado a través de cambios. Y ahí se pone en el centro mismo de este esquema a Sérgio Cabral, obviamente que es el cerebro de la organización. Un poco más arriba un operador financiero, los hermanos Chevar, que ya hicimos referencia recién en el informe, y ahí aparecen los dos elementos claves, Juca y Tony, que son es el alias que utilizaron durante todo este tiempo. Juca y Tony, que respondían directamente al su jefe, Darío Messer, que usó el código Cagarras, que era una de las 3 cuentas que utilizó este hombre para hacer algunas transacciones. Vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a concentrarnos en esto ahora, en la participación de Juca y Tony y cómo respondían directamente al jefe Darío Messer. Vamos a la siguiente placa, justamente desarrollando lo que tiene que ver con Juca y con Tony. Juca y Tony trabajaban y fueron detenidos en Uruguay porque trabajaban desde Uruguay, pero manejaban en forma remota todas sus transacciones directamente desde Brasil. Y desde Brasil ellos se encargaban otra vez de distribuir en forma remota y con operarios para otros países. Esto lo hacían, según el documento, con un sistema encriptado, lo que permitía que no se sabía de dónde salían las operaciones. Ellos estaban en Uruguay, pero la investigación no podía interceptar qué estaban haciendo Juca y Tony desde Uruguay porque se manejaban con un sistema encriptado. Vamos a la siguiente placa, por favor. Bueno, seguimos hablando justamente de estas dos personas, de Juca y Tony. Nos quedamos en esa parte y fíjense lo que les decía. La familia Messer es como la familia mentora de Juca y Tony. Primero fue Morco Messer, el papá. Cuando fallece Morco Messer, Darío es el encargado de liderar estas operaciones. También hay participación de otros miembros de la familia, que es lo que se explica en el documento. Darío Messer se hacía con el 60% de todas las ganancias de este equipo. Y los otros, Juca y Tony,
se hacían con un porcentaje muy bajo, en un momento del 2%, en un momento llegaban hasta el 18%, pero las ganancias se llevaba básicamente Darío Messer. Pero un 2% de la cifra que se manejaban es mucha plata. Es muchísima plata igual, pero Darío era el que se llevaba la mayor cantidad de plata y también, como decía el informe, inyectaba dinero cuando necesitaban una cobertura financiera estas dos personas, Juca y Tony. Inclusive, en un momento, Darío Messer se alía con otra persona de nombre Enrico Machado y menciona como un ejemplo el documento, crean el banco Evergreen, EBG, que queda en Antigua y Barbuda y que se dedicaba básicamente al lavado de recursos de modo transnacional. Podríamos decir en términos muy sencillos, doctor, aplicar mejor un banco offshore, digamos, lo que ellos crearon. Finalmente, esta organización, ya lo ponemos en el centro ahora, Darío Messer, porque era el jefe de todo lo que se encargaba de lavado de dinero con cambio, movió 1.600 millones de dólares en total. Tenía 3.000 cuentas offshore distribuidas en 52 países. Entre 2009 y 2007, mencionan la investigación, lo que revelaron Juca y Tony, le destinaron ellos un total de 24 millones de dólares en ganancias a Darío Messer. Es parte del esquema y un dato más a lo que preguntaba Santi sobre la cobertura que ellos daban. Menciona como una de las cuentas que recibió este beneficio de la cobertura, por ejemplo, una cuenta de Marcelo Odebrecht directamente. Menciona parte del documento de la Fiscalía de Brasil. Y hay casas de cambio de nuestro país que son puntualmente citadas en el informe del Ministerio Público y los vamos a ir dando a conocer en nuestros próximos servicios informativos en el transcurso de la semana también. Doctor, el lavado de dinero en sí, de todo esto que estábamos hablando, que llega a Paraguay, que se lava finalmente en Paraguay, constituyendo empresas o utilizando casas de cambio y demás, ¿qué implicancia tiene legalmente para nuestro país? Bueno, hay que recordar que en el tema de lavado de dinero hay un grupo que se llama Grupo de Acción Financiera Internacional, conocida por sus siglas GAFIT. En el caso de Paraguay forma parte de este grupo, específicamente GAFILAT, que es el GAFI para América Latina. Nosotros en principio debíamos haber sido evaluados este año, creo que pasó para el año que viene, evaluados en materia de cumplimiento de las normas antilavado. Paraguay había salido en su momento de la lista gris hace unos años y justamente a través de la anterior evaluación, que creo que fue en el 2008, y ahora estamos ante una nueva evaluación donde si salimos mal parados, digamos, eso va a hacer que volvamos a esa lista gris. ¿Y qué efecto tiene eso para el país? Bueno, tiene como efecto para el país que los bancos que actúan como corresponsales, cuando uno va a realizar una transferencia, aunque sea a Argentina, muchas veces el dinero en realidad pasa por Nueva York. O sea, uno hace acá la transferencia, va a un corresponsal, la mayoría están en Estados Unidos, y de ahí va al otro lugar del mundo donde estamos enviando el dinero. ¿Qué efectos tiene cuando estamos en una lista gris? Que los bancos que actúan como corresponsales no quieren tomar cuentas de bancos paraguayos. ¿Por qué? Porque genera un riesgo mayor en tema de lavado, lo cual hace que tengan que invertir más en horas hombres de personas que estén controlando los clientes de Paraguay, y eso no justifica por el nivel de operaciones que tenemos en Paraguay. Ese es un efecto así tangible de lo que puede tener que seamos catalogados de un país vinculado al lavado de dinero. Ahora, vamos a ver cómo salimos en esta evaluación que nos toca, si no este año a inicios del año que viene. Y Paraguay en materia normativa, digamos que cumple con los presupuestos generales del GAFI. Ahora, lo que se va a evaluar es si en la práctica se están aplicando estas reglas. Y me preguntabas hace rato cómo se lava, y se lava a través de negocios que en la apariencia pueden parecer lícitos, y qué efectos esto tiene para la economía, y muchas veces puede crear burbujas. O sea, uno te podría decir incorrectamente que el lavado de dinero favorece a crear fuentes de trabajo, pero esa creación de fuentes de trabajo muchas veces es artificial, porque quien lava dinero, en especial producto del narcotráfico, lo que tiene es una gran cantidad de efectivo que lo quiere convertir en algo utilizable. ¿Qué significa eso? Que no es como una actividad comercial normal. En una actividad comercial normal, una persona quiere ganar dinero.
Los que lavan dinero, en especial producto del narcotráfico, no quieren ganar dinero, lo que quieren convertir ese dinero es en darle una apariencia lícita. Entonces muchas veces pueden perder dinero en los negocios, pero con el solo fin de darle una apariencia lícita. Un hotel. Claro, un negocio donde... ¿Y dónde está el efecto acá para la economía? Que ellos van a alegar que tiene un tráfico de dinero, pues, teóricamente lícito, no lo es así. Ellos están utilizando ese dinero mal habido. ¿Y eso qué efecto tiene en la economía? Que muchas veces las empresas que sí tienen un capital lícito van perdiendo ante estas empresas, y estas empresas van generando supuesta clientela, supuestos negocios, que una vez que lavan todo ese dinero que tenían planificado lavar, se van, con el efecto de que dejan la fuente de trabajos que habían tomado en su momento, dejan sin ninguna cobertura, y las empresas que tenían un capital lícito, muchas de ellas pudieron haber quebrado en la competencia contra este tipo de capital. Competir, de hecho. Claro, pues es difícil competir con alguien que en realidad no le interesa ganar dinero. Lo que le interesa es, tiene una habitación con $100 millones en físico y lo quiere convertir de alguna manera en algo que se pueda utilizar. No le interesa que al final del día termine con 50 millones, pero 50 millones ya, como se dice habitualmente, lavados, y que él pueda utilizar. Y ahí viene el tema de cómo afecta eso a la economía formal, a los empresarios que tienen que tomar un crédito para instalar una empresa, a diferencia de uno que instala una empresa al solo efecto de justificar movimientos de dinero. Y ahí está la simulación del origen. Cuando uno crea una empresa con el fin de aparentar de que el dinero que está insertando o está depositando en el banco proviene de una actividad lícita, pero esto realmente es solamente una fachada. En Paraguay, a través de reglamentaciones, se ha tratado de reducir este campo. Incluso ahora hasta los escribanos son sujetos obligados y tienen que declarar o le tienen que preguntar a su cliente de dónde el origen de ese dinero. También se ha tratado de limitar las operaciones en efectivo. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Santi, y por la invitación, y a la audiencia un saludo.